Está, es menor o igual a z. En vez de z lo hemos escrito todo lo que vale la z. ¿Ya? Entonces, acá tenemos a ambos lados la z lo estamos llevando. Un lado con signo negativo y el otro lado con signo positivo. Igual a 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, 1 menos alfa sabemos que es el nivel de confianza. ¿Ya? Entonces acá se hace una demostración, ¿no? Cómo se despeja lo que estamos buscando. En este caso estamos buscando eh, la media, en este caso sería la mu. Entonces acá se hizo operaciones, ¿no? Para despejar la mu. Entonces, en acá, como está dividiendo el sigma sobre raíz de n, lo repartimos a ambos lados. Va a pasar a multiplicar. Entonces, como ya ha pasado a multiplicar, nos queda x media menos mu. ¿Ya? Entonces acá, como x media tenemos que repartir a ambos lados también, se va a ir con signo negativo, menos x media, al otro lado también con menos x media. ¿Ya? Entonces, en acá ajustamos los signos, como la mu está en negativo, se multiplica por menos 1. Como estamos multiplicando por menos 1, se van a volver algunos variables positivos. Y una z va a ser negativo. Y entonces esta es la fórmula 1 en este caso, ¿no? Para la media cuando n sea mayor o igual a 30, dice, ¿no? Entonces, acá veremos un ejemplo, ¿ya? Dice, ¿no? En el siguiente cuadro se representa una información sobre los ordenadores en algunos establecimientos económicos de una ciudad capital de Bolivia, ¿no? En dólares, ¿ya? Nos dice, determinar un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 95%, dice, ¿no? Acá nos está pidiendo un intervalo de confianza para la media poblacional, ¿ya? Entonces, acá tenemos los datos que nos va a dar, simplemente van a ser esta primera columna, ¿ya? Hasta n sub i, estas dos primeras. Esa va a ser la tabla, ¿no? Entonces acá de 4 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 10 y de 11 a 14, ¿ya? Los precios varían entre 4 y 14, ¿no? Multiplicados por dólares, ¿ya? Entonces, hay un que varía de 4 a 6, dos ordenadores, dice, ¿no? N sub i. De 6 a 7, 5 ordenadores. De 7 a 8, 10 ordenadores. De 8 a 10, 8 ordenadores. De 11 a 14, 15. Un total de n que se hace 30, pero 30 es mayor o igual a 30, dice, ¿no? Esta es la condición que nos está dando. 30 es mayor o igual a 30, sí. Entonces vamos a aplicar la primera fórmula, ¿no? Entonces, teniendo esa tabla, ¿no? Como les decía, este dato nos va a dar. Pero para encontrar la media y la desviación estándar, tenemos que resolver esta tablita de la siguiente manera. En la columna x sub i, está, vamos a encontrar lo que son los precios, ¿no? El promedio de estas dos columnas. 4 más 6 dividido entre 2. Entonces nos va a dar acá un valor 5. Acá lo propio, ¿no? 6 más 7 dividido entre 2 va a ser 6,5. O sea, es un promedio de los precios, ¿ya? ¿Y eso para qué nos sirve? Porque en la fórmula, para encontrar la media, necesitamos esta sumatoria. X sub i por n sub i. Entonces, tenemos que calcular x sub i por n sub i.
Entonces acá multiplicamos 2 por 5, nos va a dar 10. Acá lo propio, 5 por 6,5, 32,5. ¿Ya? Acá lo propio, 10 por 7,5, nos está dando un valor 75. Acá, 8 por 9, 72. 5 por 12,5, 62,5. Entonces hacemos la sumatoria de esa columna, nos da un valor de 252. ¿Ya? Y eso, este valor nos sirve, esta sumatoria, para encontrar la media, ¿no? La fórmula de la media es la siguiente, ¿no? Sumatoria de x de y cuando va de 1 hasta 5, porque tenemos 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? La sumatoria es 252, dividido entre n, dice, pero n para nosotros es acá 30. Entonces, haciendo la división, 252 dividido entre 30 es 8,4. Eso sería la media de los precios de los ordenadores. ¿Ya? Entonces, multiplicado por 100 sería esto, ¿no? Casi $840. ¿Sí? Eso cuesta un ordenador. Eso nos dice acá. ¿Ya? Ahora, seguidamente necesitamos la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que encontrar lo que es la varianza. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra fórmula de la varianza, ¿no? Sigma al cuadrado es igual a sumatoria de x sub i al cuadrado por n sub i, dice, ¿no? Entonces, tenemos que armar en la tablita x sub i al cuadrado por n sub i, que sería la última columna, ¿no? X al cuadrado n sub i. ¿Ya? Ahora, en acá tenemos que elevar, dice, el x al cuadrado. Entonces, para nosotros es esta. 5 al cuadrado va a ser 25 por 2, 50. ¿Ya? Lo propio acá, ¿no? 6,5 al cuadrado va a ser algo de 32, 33, ¿no? Entonces, multiplicado por 5 nos va a dar 211,25. Y acá elevamos al cuadrado igual a esta, 7,5 al cuadrado. Multiplicamos por n sub x, 10. Y eso nos da un valor de 562,5. Y acá también, ¿no? 9 al cuadrado, sería 81. 81 por 8, 648. Y 12,5 al cuadrado por 5 nos da un valor de 781,25. Ya entonces, ya hemos calculado esa columna, pero necesitamos la sumatoria, que sería esta, 2253. ¿Ya? Como ya hemos encontrado la sumatoria, acá, reemplazamos, ¿no? A esta fórmula, ¿no? 2253 dice dividido entre n. N es 30 para nosotros, ¿no? Menos la media elevada al cuadrado, dice. Pero la media ya tenemos, que es esta. Entonces, menos 8,4, todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, haciendo las operaciones nos da un valor como resultado 4,54. ¿Ya? Como ya hemos encontrado la varianza, según la fórmula necesitamos lo que es la desviación estándar. ¿Ya? Entonces la desviación estándar es simplemente sacar la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, como la varianza vale 4,54, sacamos la raíz, va a ser 2,13. ¿Ya? Entonces, hasta acá ya hemos calculado lo que es la eh, desviación estándar. Acá nos piden la fórmula, ¿sí? Nos pide la media, x media, y además tenemos que calcular lo que es 1 menos alfa y z también, ¿no? ¿Ya? De esa manera se hace el ejercicio, ¿ya?
Ya, acá retiren por favor esta línea. ¿Quién me la ha rayado? No deja ver. Ya, si no lo borran, no les voy a mandar el video. Ya, ahora, como ya tenemos la media y la desviación estándar, que son estas, ahora vamos a ver, calcular, alfa nos ha dado que es al 95%, dice, ¿no? Uno menos alfa. Entonces, como uno menos alfa es 0,95, tenemos que encontrar alfa, ¿ya? Entonces, esto ya sabemos cómo encontrar, ¿no? De la tabla normal, ¿sí? Y alfa, como alfa vale 0,05, acá reemplazamos, ¿no? 1 menos 0,05 dividido entre 2, lo que nos va a dar un valor de 0,975. ¿Ya? Entonces buscamos eso en la tabla normal, y da un valor 1,96. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los datos con lo que hemos visto. Ahora nos queda reemplazar a la fórmula general. Esta es la fórmula 1. Ya tenemos ya los datos. Reemplazaremos entonces, ¿no? Acá dice, ¿no? X media vale 8,4 menos Z ya hemos calculado que vale 1,96 por acá desviación estándar que es 2,13 dividido entre raíz de n. Raíz de n vale 30. ¿Ya? Menor o igual a mu. Por otro lado también menor o igual a X media, dice, ¿no? Entonces X media, que es 8,4, acá el signo más positivo, ¿no? 1,96 por es la misma, ¿no? La misma expresión que está en ambos lados, ¿ya? Solo que cambia el signo acá, ¿no? Este con negativo, por este lado es con positivo, ¿ya? Entonces acá, como 1 menos alfa vale 0,95, anotamos eso. A ese porcentaje lo estamos calculando, ¿ya? Entonces acá, haciendo las operaciones, primeramente se realiza esta parte, ya 1,96 por 2,13 dividido entre raíz de 30, nos va a dar un valor 0,76, ¿no? Estamos yendo acá paso a paso. Por otro lado también va a ser 0,76, ¿no? Basta calcular un lado, son los mismos valores, ¿ya? Solo que acá va a ser con positivo y por acá va a ser con negativo. Entonces hacemos una resta, ¿ya? Hacemos una resta y el resultado que nos va a dar es esta, ¿no? 7,6377 a 9,1622 al 95%. Entonces, este es el rango donde la media se puede mover desde 7,63 hasta 9,16. ¿Y cuál es la media para nosotros? Habíamos calculado que este es el mismo, hemos dicho, ¿no ves? Entonces, este valor se va a mover en esos intervalos. ¿Ya? Acá no puede ser menos 8, ¿sí? O 6, ¿no? Si anotamos para el promedio, acá 6 no está en ese rango. Tampoco va a estar el número 10. No, acá hasta 9,16 nomás dice. Si pasa 9,17, dice 9,20, 9,5, ya no. Entonces, por eso acá estamos calculando este X, o sea, este precio, ¿sí? Ahora sí, me voy a eso. El precio que hemos calculado acá, dice, ¿no? 8,4 como promedio, tiene que oscilar entre 7,6 a 9,16, ¿ya? Entonces,
si multiplicamos esto por 100, está multiplicando según la tablita, por $100. Entonces, va a oscilar el precio entre $760 a $916. ¿Ya? Entonces, de esa manera, para eso nos sirve calcular la media poblacional. ¿Ya? Entonces, estos datos nos dicen, ¿no? O sea, los precios van a variar entre ese rango, dice. No puede haber un precio menos de 700, ni tampoco va a haber un precio más de 9,900, ¿no? En este caso, ¿no? Para eso nos sirve eh, esa fórmula, ¿no? Entonces, hemos partido solamente de esta pequeña tablita que nos está dando como dato y lo demás hemos calculado, ¿ya? Entonces acá dice, ¿no? Determinar el intervalo de confianza para la media poblacional, ¿no? Con un nivel de confianza del 95%. Ahora, si en caso de que nos pidiera, ¿sí? El intervalo, nivel de confianza al 99%, digamos, ¿no? Entonces, acá va a cambiar también esos valores, y acá va a variar, ¿ya? Entonces, yo puedo calcular a ver cuánto será el precio sabiendo una muestra, en este caso esto es una muestra, ¿no? ¿Cuánto vale el precio, por decir, en la ciudad de La Paz, ¿ya? Y el otro precio puede averiguar en otro departamento que sería Santa Cruz, ¿no? Entonces comparamos, eso más adelante hay otra fórmula para comparar precios de ambas ciudades, ¿no? O ambas poblaciones. Entonces, esta es una muestra, ¿ya? Entonces, el objetivo es encontrar esta, ¿no? De dónde a dónde varía la media, ¿no? Entonces, y la interpretación es esa, ¿no? Lo que estábamos diciendo acá, $840, ¿sí? El medio, promedio, y puede oscilar entre 7 y 9, ¿no? O 700 y 900, ¿ya? Ahora, seguidamente, podemos ver otro ejemplo, ¿ya? Este es otro ejemplo, pero en este caso ya no nos está dando lo que es dos columnas, ¿ya? Entonces acá, ¿no? Se realiza una encuesta el paralelo cuarto A sobre calificaciones, ¿no? Entonces, acá dice, nos pide construir un intervalo de confianza para la media poblacional al nivel de confianza 96%. Eso nos pide, ¿ya? Y nos presenta esta tabla. En esta tabla ya no está ordenado. O sea, en acá es un promedio de notas, ¿sí? 30, 51, varía, 60, 70, 80, ahí hasta 20 también, ¿no? Entonces, esto es un conjunto de datos que no está ordenado, ¿no? En la primera ya teníamos ordenadito, ¿sí? Ahora, esta tabla, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo yo puedo ordenarlo? Ya, esto es una columna de, a ver, una 6, ¿no? Es una matriz de 6 por 6. Entonces, yo voy a tener 36 datos, ¿sí? De diferentes notas, ¿ya? Entonces, acá yo puedo utilizar, como no tengo una tabla de frecuencia donde nos está dando n, ¿sí? Solamente nos da esta tabla y resuelva, dice, ¿ya? Entonces, contando acá n, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3. El dato n es 36, la muestra, ¿ya? Ahora, esto podemos hacer mediante la ayuda de Excel, ¿sí? A ver si tengo acá, les voy a mostrar cómo podemos realizar esa parte, porque se nos va a presentar ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver si tengo acá. Ah, esta es, ¿ya? No, en este caso nos está dando una tabla, una matriz de 36 datos, ¿no? Entonces de acá podemos contar, ¿no? Uno, dos.
¿Ya? De esa manera, acá yo puedo contar cuánto siempre tengo, porque acá, hasta ahí sería, ¿no? Entonces, evidentemente hay 36 datos, ¿ya? Entonces, como era una tablita nomás, o sea, no tiene orden, ni siquiera una columna de esa forma, o sea, esta nomás, ¿ya? Donde hay 30, 50, 60, 80, ¿no ve? Entonces, esto es, ¿no? 30, 50, 60, 80, 90 y en forma de columna, ¿ya? Pero para calcular necesitamos necesariamente ver algunas, por decir la media, ¿ya? Acá vamos a tener, acá nosotros nos estamos acá poniendo lo que es n sub i, ¿ya? ¿Por qué 1, 1? Esto sería como la frecuencia, ¿verdad? En el anterior dato era n sub i 5, 9, 10, así, varía. Pero en este caso, ¿ya? Dice que este valor 30 se repite una sola vez, ¿ya? De valor 50 también una sola vez. Eso nos dice. Pues por eso acá multiplicamos por 1, porque necesitamos encontrar la media, ¿ya? Entonces, x por y n sub i necesitamos porque nos pide en la fórmula la sumatoria de x sub i por n sub i en la fórmula. Acá. Es para la media. Entonces, ¿de dónde yo voy a sacar el n sub i? Si me está dando x nomás. ¿Ya? Entonces, por eso en esta parte lo he puesto 1. ¿No? Entonces, sumando esa columna, me va a dar, esta es la sumatoria. 22, 2230 en este caso, ¿sí? Entonces, ese dato yo he agarrado en acá, ¿no? En vez de la sumatoria de todo eso, ¿sí? Y dividido entre n, ¿ya? Dividido entre n, ¿sí? Creo que falta algo. Entonces, esta sumatoria ya tengo, pero sabemos que la n vale 36. Entonces, de esa manera yo voy a obtener el promedio, 61. Entonces, como habla de calificaciones, ¿no? O sea, el promedio de toda esta calificación es 61,94. Redondeando va a ser 62, ¿no? Ahora, en la varianza nos pide encontrar x sub i al cuadrado por n sub i, ¿ya? Entonces, de la misma tabla, ¿sí? Debo encontrar esa, ¿no? X al cuadrado por n sub i. Como ya tengo el x, que es esta, ¿no? Entonces yo voy a multiplicar esto, ¿no? Al cuadrado por 1. Entonces 30 elevado al cuadrado va a ser 900, ¿no? Multiplicado por 1, ¿no? Entonces simplemente va a ser elevado al cuadrado de esta columna, ¿no? 50 al cuadrado va a ser 2500, ¿no? 60 de esa manera, ¿ya? Ahora, acá vamos a necesitar la sumatoria, ¿no? La sumatoria de esa columna que es en acá, a ver, 144.744, ¿no? Entonces ese dato yo voy a agarrar y lo llevo a la fórmula, ¿no? Que es esta, 144.744 dividido entre n, dice, entre n, y menos la media al cuadrado. Como ya tenemos la media, que es esta, elevamos al cuadrado, donde obtenemos un valor de 184,16,10. Esta es la varianza, ¿ya? Entonces, como ya tenemos la varianza, necesitamos la desviación estándar. Sacamos la raíz cuadrada de la varianza. Y la desviación estándar va a ser 13,57. ¿Ya? Hasta ahí hemos calculado lo que es la media y la desviación estándar. ¿Ya? Ahora, nos dice que calculemos al 96%.
¿no? Acá tenemos el 96%, entonces 1 menos alfa es 96%. Entonces debemos calcular esa parte, ¿ya? Y aquí está, ¿no? Alfa cayó directamente y ya lo hice porque ya conocemos cómo es, ¿no? Entonces, alfa he despejado, despejando alfa va a ser 1 menos 0,96, ¿ya? Ahora, nos da un valor 0,04 alfa. Entonces, llevamos acá a la z, 1 menos alfa medios, es no la fórmula, entonces acá, en vez de alfa, 0,04, y eso en la tabla nos va a dar, acá, ¿no? 0,98, en la tabla nos va a dar 2,06. ¿No? Entonces hasta ahí ya tenemos todos los datos que necesitamos, ¿ya? Tenemos acá la media, ya tenemos la z, ya tenemos la desviación estándar, tenemos la n, entonces es reemplazar a esta fórmula, ¿ya? Vamos a utilizar la misma fórmula y acá vamos a obtener, ¿no? Reemplazando los datos, ¿no? Como les decía, esta parte es el mismo que esta, ¿no? Solamente necesitamos calcular esta parte sin signo nada para que sean iguales, acá, ¿no? 4,66, 4,66. Solamente acá va a variar el signo, ¿no? Aquí es menos, aquí va a ser más. La media es el mismo y tenemos un intervalo para la media, ¿no? De 57 a 66, ¿no? A 67 sería redondeando, ¿no? Al 96%. Entonces, la media, lo que varía las notas, estamos hablando de notas acá, de calificaciones, puede variar desde 57 a 67, en ese rango nomás. O sea, eso es la media, ¿no? Entonces acá yo puedo poner, en vez de 61, otro valor, que es el valor más bajo, es 57, y un valor alto que sería 67, ¿no? Entonces, este es el objetivo que estamos buscando. ¿De dónde a dónde varía? Al 96%. Mucho depende de este nivel de confianza. Por ahí nos va a pedir al 99%, entonces estos datos también va a variar, ¿ya? De esa manera eh, calculamos, esta es la primera parte, ¿ya? Hemos visto dos casos, ¿no? Una tabla que nos presenta de esta forma, al parecer que no, ¿qué vamos a hacer ahora? Decimos, entonces, hemos visto esa parte y otra tabla que nos va a dar con datos ya, ¿no? Esta por lo menos nos va a dar estos datos, dos columnas, tres columnas, ¿no? Y tenemos que obtener los demás.